El viejo solitario descubre que la mendiga ignorada es su hermana perdida, hace 20 años. Don Manuel había adoptado la soledad como su única compañía. En su pequeña casa, escondida entre árboles frondosos y flores marchitas, el silencio era abrumador. El bullicio de la ciudad se había desvanecido en su mente, dejando una calma inquietante que lo envolvía. Todos los días observaba a la mendiga que pasaba frente a su jardín, una figura desaliñada, con rasgos borrados por la tristeza y la falta de cuidado. Él nunca le había hablado, pero había algo en su mirada que lo inquietaba, un eco de su propio sufrimiento. Este día, mientras don Manuel se inclinaba sobre su pequeño jardín, escuchó un susurro, una melodía suave que se colaba entre el murmullo del viento. Era una canción familiar, una que había resonado en su infancia. Al levantar la vista, se encontró con la mendiga murmurando en voz baja. El sonido lo golpeó de lleno, lo transportó a tiempos más felices, a risas y juegos. Sus ojos se encontraron. En ese instante algo en el corazón de don Manuel se retorció. Ella apenas parecía tener 2 décadas, pero había un aire de venerabilidad en su expresión, una tristeza que resonaba con la suya. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que en su cuello brillaba un collar que le hizo detener el aliento. Era un collar viejo, labrado con un símbolo que había pertenecido a su madre. Los recuerdos lo bombardeaban de nuevo. ¿Podría ser que, después de años de aislamiento y dolor, este encuentro le ofreciera algo más que la soledad? La mendiga también pareció estremecerse. Su mirada afligida se iluminó momentáneamente, como si algo en su interior le hiciera recordar fragmentos borrosos de una historia olvidada. Pero antes de que pudieran compartir alguna palabra, una sombra de duda cubrió su rostro. El pasado había enseñado a don Manuel a mantenerse alejado de otros, a no abrir viejas heridas. Sin embargo, la necesidad de conocer la verdad y desenterrar lo que había. ¿Quién era él? ¿Y por qué parecía estar tan interesado? Don Manuel sintió que el dolor del pasado y el deseo de reconectar se entrelazaban, creando un nudo en su garganta. Cada paso que daba hacia ella era como abrir una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Optar por avanzar o dar media vuelta, por explorar un nuevo capítulo o seguir con su vida de sombras. La tensión en el aire era palpable. ¿Podrían ambos enfrentarse al pasado que los había dividido? Don Manuel se preguntaba si al final su búsqueda lo llevaría a la redención, o solo a un nuevo abismo de tristeza. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. ¡Ay, dime en los comentarios! ¿Desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. A medida que don Manuel se acercaba, sintió el aire cargado de promesas y temores. Cada paso lo conectaba más con el eco de su pasado. La mendiga miraba hacia él, quizá buscando pistas en su rostro, o tal vez queriendo escapar de lo que el destino les traía. Sin embargo, cuando sus manos casi se tocaban, un grito desgarrador rompió el silencio del jardín. Era una voz familiar, una voz que nunca había pensado escuchar de nuevo. ¡Manuel! Resonó con una profundidad que retumbó en su pecho. Se volvió para encontrar a una mujer,
angustiada, corriendo hacia él, con los ojos desbordando incredulidad. Era Clara, su vecina de la infancia, quien se había marchado del pueblo años atrás. «¿Qué haces aquí?», preguntó don Manuel, con el corazón palpitando. Todo en su mundo parecía tambalear. Clara se detuvo, su rostro pálido, como si un fantasma hubiera surgido del pasado. «Tu hermana, Malena. Ella ha estado en problemas. Te necesito, Manuel. Te necesita». La mendiga, que había estado tan cerca de reunirse con él, retrocedió, como si un rayo la hubiera impactado. Su mirada se oscureció, convirtiéndose en un abismo de tristeza. «¿Malena, mi hermana?», preguntó con voz quebrada, el peso de la realidad visible en su rostro. Las palabras flotaron en el aire como hojas secas. «¡Clara!». Desesperada, se volvió hacia la mendiga. ¿Eres tú? No puede ser». En ese momento, el collar en el cuello de la mujer brilló como un faro en la oscuridad. Era también un símbolo de su familia, algo que cada miembro poseía. La verdad se aferraba a ellos como un tentáculo enredado en sus corazones. Don Manuel sintió que el aire se le escapaba. «Malena, ¿eres tú?». La idea de perder a su hermana de nuevo lo abrumaba. La mujer asintió lentamente, la esperanza y el dolor luchando en su interior. «He estado buscándote durante años, pero me perdí, Manuel, me perdí». Mientras tanto, Clara, que había sido amiga de ambos en su juventud, miraba entre los dos la confusión marcando su rostro. «Las cosas no son como parecen, Manuel. La familia te necesita ahora. Malena ha estado involucrada en algo más grande, algo oscuro. No tiene solo problemas, tiene enemigos». Un silencio denso llenó el espacio, el tipo de silencio que calma las tormentas. Don Manuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su hermana, perdida durante tanto tiempo, no era solo una víctima. Había caído en una red de corrupción y muerte. Miró a Malena, la mendiga de quien jamás sospechó que podría ser su hermana. «¿Qué hiciste?», preguntó, su voz cargada de dolor. Malena lo miró, los ojos húmedos. «No quise, no sabía. Manuel, te prometo que hay más de lo que ves. Adrián, él». Y antes de que pudiera continuar, un coche negro se detuvo bruscamente en la calle. Las puertas se abrieron y 3 figuras en trajes oscuros salieron rápidamente, sus rostros serios y amenazantes. «Malena», gritaron al unísono, y la atmósfera se volvió eléctrica. Don Manuel sintió la presión en su pecho, una combinación de terror y urgencia. Las piezas del rompecabezas se agolpaban, un caos de emociones y revelaciones. Mientras las sombras se acercaban, se dio cuenta de que su vida, su historia, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sería capaz de rescatar a su hermana de las garras de esos hombres? Y más importante, ¿qué secretos ocultaba Malena detrás de su silencio? La tensión palpaba, y el destino de los 3 pendía de un hilo tan delgado como el aire entre ellos. Don Manuel sintió que el tiempo se detuvo. El aire a su alrededor se volvió denso, agolpando emociones que creía perdidas. Las sombras se acercaban, y él enfrentaba un dilema apremiante. «Malena», susurró, buscando respuestas en la mirada de su hermana. El rostro de la mendiga se torció en angustia. «Manuel, por favor, no puedo, no quiero hacerte daño». Pero el pánico ya había hecho su aparición, y el coche negro estaba cada vez más cerca,
Los 3 hombres con trajes oscuros se acercaban, sus pasos firmes, resonando como un tambor ensordecedor en el pecho de don Manuel. «¡Malena, corre!», gritó Clara, su voz quebrada, mientras luchaba por comprender el caos en el que se hallaban. Pero antes de que alguien pudiera moverse, el primer hombre alzó la voz, con una calma que helaba la sangre. «No has aprendido a obedecer, hermana. Ha llegado la hora de pagarlo». Las palabras le atravesaron el corazón como un puñal. «Hermana», susurró don Manuel, mirando de uno a otro. El mundo se volvió borroso y el frío caló hasta los huesos. ¿Cómo podía ser posible que esos hombres supieran algo sobre Malena que él desconocía? El tiempo de la verdad ya había comenzado. Malena se estremeció. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras buscaba respuestas en la mente de don Manuel. «Ellos están aquí porque saben lo que hice». Su voz temblaba, cargada de terribles revelaciones. Yo estoy involucrada con ellos. Algo oscuro, Manuel. No puedo». Pero en ese momento el automóvil se detuvo y uno de los hombres se acercó a Malena, su mirada endurecida. «No es un juego, hermana. Lo que has hecho tiene un precio». En un parpadeo, la tensión se transformó en violencia. Sin previo aviso, el hombre la agarró del brazo y la sacó hacia sí, como si fuera una marioneta. «¡No!», gritó don Manuel, dando un paso al frente, su corazón rebosante de desesperación. Pero un segundo hombre, con una sonrisa cruel, se interpuso entre ambos. «Es demasiado tarde, Manuel. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo». El aire vibró de negrura, como si se cerrara un telón sobre su vida. En un instante que pareció eterno, la realidad se tornó un laberinto de confusión. Un tercer hombre, que había permanecido en la sombra, dio un paso adelante. Su rostro se iluminó con una sonrisa perturbadora. «No solo eres su hermano, Manuel, eres también parte de esto». Don Manuel se tambaleó. Las palabras le recorrieron la piel como un rayo. «¿Qué quieres decir?», su voz se quebró, incapaz de asumir la magnitud de lo que se insinuaba. «Eres el único que puede salvarla, pero también el único que puede condenarla. Solo tú tienes el poder». El eco de sus palabras resonó en su mente como un martillo contra su razón. «¿Qué poder? ¿De qué hablaba?». En ese momento, la memoria de su infancia volvió a él. La promesa de ser el protector, el guardián de su hermana. Pero ahora advertía que esa promesa se había torcido en algo oscuro. Los 3 hombres retrocedieron un paso. Malena lo miró con una mezcla de esperanza y horror. «Por favor, Manuel, los secretos que guardo me han arrastrado aquí. No sé qué hacer». La confusión se convirtió en caos. Un disparo. La explosión de un ruido ensordecedor resonó en su pecho. Malena gritó, pero el eco del miedo la ahogó. Don Manuel se giró de golpe. Un compañero de juego del pasado, un rostro familiar, su viejo amigo, Julián, apareció de la nada, empujando a un hombre al suelo. «¡Corre! No puedes quedarte aquí». El tiempo pareció romperse y la revelación le golpeó con la fuerza de un trueno. Julián, un amigo del pasado, ahora se alzaba como un salvador en una historia de traición y secretos. Todo no es lo que parece, Manuel. Tienes que entender. La incertidumbre dominó su mente. ¿Quién era realmente Malena? ¿Qué había hecho en esos años? ¿Y quiénes eran esos hombres? La escena se cubrió de confusión y él se encontró atrapado en una red de imposibilidades, cuestionándose el verdadero significado de la familia, la lealtad y la traición. Las sombras se cerraban a su alrededor. La verdad se deslizaba entre sus dedos. En un instante,
Las respuestas que angustiaban su alma se desvanecieron. Lo único que sabía era que el peligro acechaba, y la línea entre el amor y la traición se había difuminado. El destino de todos pendía de un hilo. Las sombras se cerraban a su alrededor, y don Manuel sintió que el miedo se le subía por la garganta. ¡Qué poder!, repitió, tratando de aferrarse a la lógica en medio del caos. El último hombre se acercó. Su sonrisa era fría como el acero. Malena miró a su hermano, buscando consuelo en sus ojos. «Lo que hacemos es más grande de lo que puedes imaginar, Manuel. Lo que ella ha hecho es solo la punta del iceberg», dijo el hombre, revelando una trémula e inquietante verdad. La sorpresa de la revelación le hizo tambalear. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Justo en ese momento, el coche recuperó atención. Ruidos de pasos rápidos se acercaban. Clara se agitó, su rostro un lienzo de terror. «Manuel, debemos salir de aquí». Pero no hubo tiempo. Un estruendo rompió el aire. La puerta del coche se abrió de golpe, y dos hombres más salieron, esta vez con armas en mano. La escena se tornó un caos. «¡Arrodíllense!», gritó uno de ellos, y el eco de su voz se combinó con el golpe de un disparo que sonó como un trueno. Malena se lanzó hacia don Manuel, sus ojos llenos de súplica. «Manuel, corre, no dejes que te atrapen». Pero él estaba paralizado. La confusión impregnaba el aire. Se dio cuenta de que no solo se trataba de su hermana perdida. Había algo más profundo, más oscuro. Fue entonces cuando Julián, su viejo amigo, empujó a uno de los hombres. «¡No, no te la lleves!», gritó, y en un instante el caos se transformó. El primer hombre que estaba con Malena se volvió hacia Julián y con una rapidez inquietante lo derribó. Pero justo antes de caer, Julián respondió con un golpe certero que sonó como un chasquido en el aire. El impacto fue brutal. A su alrededor, toda la situación se convirtió en un caos absoluto. Malena gritó. El sonido desgarrador atravesó el tumulto, pero lo que pasó a continuación también lo obligó a gritar. Mientras Julián forcejeaba con el hombre, su mirada se encontró con la de don Manuel. Había un fuego ardiente en sus ojos. «Manuel, el collar. Recuérdalo. Recuerda lo que significa». Don Manuel se quedó congelado. En su mente danzaban fugaces retazos de la infancia, juegos, risas y aquel collar. Pero de repente un escalofrío recorrió su columna. Malena tenía el mismo collar que su madre había usado. «¿Qué significa, Julián?», balbuceó. Sin previo aviso, el segundo hombre, el que había permanecido en la sombra, lanzó un grito desgarrador. «Es hora de que lo sepas. La verdad ha llegado, y con ello, tu destino, don Manuel». Un susurro inconfundible se deslizó en el aire. Un antiguo secreto que había permanecido oculto durante años. Al instante, el hombre alzó una mano glacial y disparó a quemarropa. El sonido del disparo resonó, pero inesperadamente Julián se interpuso, recibiendo la bala en su pecho. Don Manuel sintió cómo se le paralizaba el corazón. «¡No!», gritó, su voz desgarradora resonando mientras Julián caía, el brillo de su vida desvaneciéndose. Una atmósfera fría y pesada envolvía el lugar. Las sombras se dispersaron de golpe, y la verdad cruel se desnudó. Malena cayó de rodillas. «¡Julián, no!». El horror la consumió, y solo entonces, cuando los ojos de su amigo se apagaban, comprendió la realidad. Julián había sido parte de todo esto, parte del oscuro juego que los había atrapado a todos. «Eras parte del plan», susurró Malena, el horror estallando en su pecho. La revelación lo azotó. «¿Qué plan?». El aire se le escapaba. «El collar, Manuel, no es solo un símbolo, es una marca. La marca de lo que debes hacer,
y las palabras de Malena se convirtieron en un eco lejano, mientras el caos respiraba a su alrededor. El destino se había sellado. La vida de Julián pendía de un hilo, y ahí, en medio de la traición y el dolor, la verdad emergió como un tsunami arrasador. Don Manuel, atrapado entre el horror y el desconsuelo, tuvo que enfrentarse a su propia oscuridad. La vida de su hermana y la suya dependían de secretos que desentrañaría en los próximos momentos de su existencia. «Manuel, hazlo ya», gritó Clara, su rostro lleno de angustia y temor. Todo había cambiado. La familia y la traición se enredaban en un hilo tan delgado como el aire entre ellos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer cuando las lealtades son tan frágiles y la verdad puede destruirlo todo? Los ecos del pasado estaban ahí, gritando por respuestas, dejándolo al borde de un abismo mortal. El caos se desató. Don Manuel y Malena estaban paralizados, el horror en sus ojos mientras Julián y el hombre oscuro forcejeaban en una danza mortal. Las balas cruzaban el aire, como alaridos de un castigo inminente. Malena se agachó, el corazón en un puño, mientras Clara gritaba, desesperada, ¡corran! Todo ocurría en cámara lenta. Un disparo resonó y llenó el aire de eco y miedo. La sangre de Julián empapaba el suelo y el silencio se hizo cortante. ¡No!, gritó don Manuel. El mundo se desmoronaba a su alrededor. Malena, temblando, sintió que el tiempo se detenía. «Get out of the way, Manuel, they'll kill you». Pero antes de que pudiera avanzar, una sombra emergió del coche negro. Un hombre alto y delgado con un abrigo largo. Su rostro era familiar, pero algo en su mirada le heló la sangre. «¡Suficiente!», ordenó, y su voz resonó como un trueno. Todo se detuvo. Don Manuel sintió que su pecho se llenaba de frío. Era su padre, muerto hace años en un accidente, pero allí estaba, frente a ellos, tan vivo y real como el dolor que les rodeaba. «¿Qué? ¿Cómo puedes?» «What?» titubeó, la mente en blanco. «Sé que es confuso, hijo», dijo aquel hombre, su voz suave pero autoritaria. «Pero hay cosas que no entiendes. Malena no es quien crees que es». La revelación cayó sobre la escena como un rayo, electrizando el aire. Malena dio un paso atrás, el miedo en su rostro. «No, no puede ser. Eres la clave, Malena, la única que puede romper el ciclo», continuó su padre, mirando intensamente a su hermana. La tensión era palpable. Las miradas se entrelazaban y el caos se mezclaba con la revelación. «Lo que hiciste te ha perseguido, pero ahora es el momento de elegir». Los hombres oscuros que se habían detenido intercambiaron miradas confusas. «¿Qué significa esto?», preguntó uno, su tono lleno de incredulidad y enfado. El aire se volvió pesado, distante. «No puedo», resonó la voz de Malena, llena de angustia. «No puedo ser parte de esto. No soy quien dicen». Su corazón palpitaría como un tambor acelerado, atronando con cada palabra. De repente, un grito resonó en la distancia. Algo o alguien se acercaba rápidamente. Don Manuel sintió que su estómago se encogía. «¿Qué has hecho, Malena? ¿Qué secreto has estado ocultando?». La preocupación corría por su rostro, sintiendo la fragilidad del momento. Un disparo, otro más, rompiendo el silencio tenso. «No debes tener miedo, Malena», dijo su padre, extendiendo la mano hacia ella. «Eres más fuerte de lo que imaginas». Pero en ese instante se escucharon sirenas en la distancia, cada vez más cercanas.
El peligro se acercaba. «Debemos irnos ahora», gritó Clara, arrastrando a Julián, que yacía en el suelo, mientras el hombre oscuro comenzaba a levantarse de entre la confusión. Un silencio sepulcral se apoderó de todos. El aire vibraba con promesas de caos y revelaciones. Malena miró a don Manuel, los ojos llenos de lágrimas. «Soy la culpable. Todo lo que ha pasado es por mi culpa. Lo hice por ti, porque siempre te he amado». La conmoción le atravesó el alma. Un torrente de dolor y amor, mientras la verdad estallaba ante él como una tormenta. «¡Amor! ¿Cómo puedes decir eso?». Don Manuel sintió que se le drenaba el mundo. «Has traído esto sobre nosotros». Y justo cuando las sirenas resonaron en sus oídos, un tercer disparo retumbó. El hombre oscuro cayó al suelo con un crujido, y el caos se desató nuevamente. «Vamos, Malena, ahora», gritó Clara, empujando a la mendiga hacia la salida. Las luces de la policía iluminaban la noche, como sombras danzantes. La realidad estaba en juego. La familia que pensaban conocer se desmoronaba. Mientras se alejaban, una revelación desgarró su alma. El amor, la traición, todo estaba entrelazado en un ciclo del que no podían escapar. Malena no solo había estado perdida, había sido parte de algo más grande. Don Manuel sintió un peso en su pecho. ¿Podría realmente salvarla de la verdad, o la traición lo consumiría a él primero? La verdad estaba al alcance, pero el tiempo se agotaba. Las sombras los acechaban, y el destino aún no estaba escrito. Mientras el caos se desataba a su alrededor, don Manuel sintió cómo su corazón latía con fuerza. Las luces de las sirenas brillaban en la distancia, pero el verdadero peligro estaba aquí, frente a él. La figura de su padre, surgida de la nada, era un golpe terrible a su corazón. ¿Cómo es posible? «Pero tú moriste». El aire era denso, como si el viento fuera incapaz de moverse con el peso de las revelaciones. «Yo no he muerto, Malena. He estado siempre aquí, en las sombras, observando». La voz del padre era profunda y llena de secretos que nunca había querido revelar. «Tu destino siempre ha estado ligado al mío. Eres la única que puede detener esto». Los hombres oscuros intercambiaron miradas confusas. El ambiente se tornó eléctrico, cargado de tensión. «¡Suficiente de cuentos!», gritó uno de ellos, moviéndose como un depredador acorralado. «No tenemos tiempo para esto». De repente, un estruendo resonó en el aire. Un disparo. Don Manuel solo alcanzó a ver cómo el hombre oscuro que había arrebatado a su hermana caía al suelo, una herida brillante apareciendo en su pecho. «¡No!», gritó Malena, la desesperación apoderándose de ella. «Padre, ¿qué has hecho?». Pero el eco del disparo se perdió en el caos, y otro hombre oscuro se abalanzó sobre don Manuel, atrapándolo por el cuello. Justo en ese instante, un tercer disparo resonó, y el hombre que sostenía a don Manuel se desplomó. El caos se resolvió en un instante de silencio. «¡Salgan de aquí, ahora!», gritó Julián, surgiendo de la maraña del conflicto, con los ojos llenos de pánico. «No hay tiempo. Suelto a este loco que aún respira». Y en un movimiento abrupto dejó caer a don Manuel al suelo. «Es un juego mucho más grande de lo que piensas», dijo el hombre que había caído, su voz quebrada pero aún amenazante. «No eres solo su hermana. Tú. ¿Qué?». Don Manuel sintió que su alma se congelaba. Hacia un lado, dos mujeres de uniforme pesado empezaron a rodear la escena. Un rayo de esperanza que se convirtió en desesperación. La policía, con su autoridad familiar,
estaba a punto de sumarse al horror. Y justo en ese instante, lo que nunca hubieran imaginado sucedió. Una de las oficiales se volvió hacia ellos. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Así que al fin se reunieron. ¡Qué hermoso! Hizo una señal con su mano, y de entre la multitud apareció un grupo de agentes, armados hasta los dientes, completamente dispuestos a atrapar a Malena. ¿Qué está pasando?, preguntó don Manuel, sintiendo cómo el sudor frío se le escurría por la frente. Malena, gritó, desesperado. You're the clave. Dime la verdad. Soy parte de todo esto, Manuel. No soy solo tu hermana. Su voz se quebró y el pánico se desbordó. Soy la líder de una organización secreta. Mi nombre no es Malena. Eso es solo una fachada. Las palabras retumbaron como un tambor en la mente de don Manuel. Cada palabra desgarraba su corazón. ¿Qué? Las lágrimas le brotaron de los ojos. La realidad comenzaba a desmoronarse. ¿Qué tipo de tiempo?, gritó su padre, y el ambiente impetuoso se volvió estancado. Lo que hagas ahora, Malena, decidirá su futuro. No puedes escapar de lo que eres. Debemos enfrentarlo juntos. ¿Qué eres, Malena? Las palabras costaban trabajo, pero la urgencia lo llevó a preguntarlo. La verdad era un cuchillo afilado, y cada corte dolía más. ¡Soy una traidora!, gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. La verdad de su vida, que había sido una mentira tejida en sombras, estalló de golpe. He estado trabajando para ellos durante años. Y ahora no hay vuelta atrás. Don Manuel se tambaleó, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró, la traición empujando su corazón al borde del abismo. Las sirenas ya estaban aquí, y el tiempo se cerraba como la oscuridad de la noche. La traición cortaba más profundo que cualquier herida. ¿Qué decisiones tomaría ahora? ¿Qué haría con esta nueva verdad desgarradora? La familia, el amor, todo se desmoronaba en un instante durante el grito ahogado de su hermana. Don Manuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación de Malena lo dejó sin aliento. «¡Eres parte de esto!», murmuró, con el nudo en la garganta. Pero antes de que pudiera procesar todo, un grito desgarrador rompió la tensión en el aire. «¡Malena!», la voz de Clara estalló, un grito de desesperación que heló los corazones de todos. Un grupo de hombres armados emergió de la nada, rodeando la escena. Cuerpos en movimiento, rostros de pánico. El caos se convirtió en una tormenta de adrenalina. Malena se volvió, sus ojos desorbitados, y justo en ese instante, la figura de su padre se desvaneció entre las sombras. «Contigo no he terminado», resonó su voz, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. En un latido, los hombres armados apuntaron sus rifles. «¡Están aquí por ti!», gritaron, lanzándose hacia adelante. Don Manuel sintió que todo cristalizaba en un instante de horror. «¡No!». Las palabras salieron con una fuerza desesperada. En un abrir y cerrar de ojos, uno de los hombres disparó, y el sonido de la bala retumbó como un trueno. Todo ocurrió tan rápido. Un flash, un resplandor, y el cuerpo de Clara cayó al suelo. El eco de su grito se extinguió en un instante opaco. El tiempo se detuvo. Un silencio sepulcral llenó el aire. Don Manuel quedó paralizado, la vista fija en Clara, su amiga de toda la vida, y el horror se apoderó de su corazón. «¡No! ¡No! ¡No!», balbuceó, las lágrimas asomando. La conmoción colisionó con la realidad. El mundo se desmoronaba a su alrededor. Malena miró a su hermano.
No, Manuel, debemos irnos. Pero él no podía moverse. El dolor lo anclaba al suelo como raíces. La sangre brotaba del cuerpo de Clara, extendiéndose como una sombra amarga. Uno de los hombres se acercó, un brillo insano en su mirada. Lo ven, lo ven. Tu familia está condenada. Tu hermana es parte de esto, Manuel, y ya no hay vuelta atrás. La risa burlona resonó en sus labios mientras su mirada se posaba en la figura caída de Clara. ¿Qué? ¿Qué hiciste? El grito de don Manuel desgarró el aire. Sentía que su corazón latía con un dolor inimaginable. Estaba atrapado entre la agonía por Clara y la traición de Malena. ¿Era posible que su vida entera se hubiera basado en mentiras? ¿Por qué, Malena? Todo esto por el poder, por lo que eres. Las palabras le salieron como espinas, punzando su alma. Pero en ese instante las sombras se arremolinaban. Por favor, Manuel, suplicó Malena, su voz temblando. Debes entender que es más grande de lo que imaginas. Yo. Pero no terminó la frase. Un sonido metálico resonó. Una puerta de un coche negro se abrió de golpe. De esa oscuridad emergió una figura imponente. Un hombre de traje oscuro con una expresión fría, un rostro conocido. Basta. Hemos esperado demasiado. Don Manuel, aturdido, reconoció esa cara. Era su antiguo mentor, el hombre que había estado en su vida y que después de todo había desaparecido misteriosamente. ¡Puh! La incredulidad llenó el ambiente, como si el tiempo se hubiera parado nuevamente. ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí? La respuesta de aquel hombre fue directa, como un cuchillo. Porque, Manuel, este juego no es solo de ellos. Eres parte de algo mucho más oscuro. Tú y Malena son más que hermanos. Son la clave para controlar esto. Y entonces el cielo se desplomó. Don Manuel sintió un frío helador recorrer su cuerpo. La verdad le golpeó como un huracán. ¿Qué? La incredulidad destrozaba su conciencia. ¿Controlar qué? ¿Tú lo sabías todo? Siempre lo supe. Tu familia guarda un secreto, un poder antiguo. Malena es solo el comienzo. En un instante la realidad se volvió un espejismo surrealista. Todo lo que creía conocer se desvanecía en la bruma. Una conexión entre él y su hermana que iba más allá de la sangre. Algo peligroso y aterrador. No, esto no puede ser cierto, gritó. Pero el hombre sonrió con malicia. Lo es, Manuel, y deberás decidir. ¿Te unes a nosotros o te arriesgas a perderlo todo? Tu caos recién comienza. Don Manuel sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La vida, como la conocía, estaba a punto de desmoronarse. Mientras las luces de la policía se acercaban, el futuro se tornaba oscuro y ambiguo. ¿Qué camino tomaría? ¿Qué secretos más se ocultaban en este juego mortal? Don Manuel parpadeó, su mundo tambalearse con cada una de las palabras de su padre. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, su voz temblando de incredulidad y miedo, mientras el caos que les rodeaba parecía desvanecerse en un aturdido silencio. Los hombres armados, que antes habían sido una amenaza, estaban ahora atrapados en la misma confusión que Manuel. ¿Quiénes son ustedes realmente?, demandó uno de los hombres, sin saber a quién dirigir su desafío. La tensión era una cuerda pulsante en el aire, mientras las luces parpadeantes de los coches de policía llenaban la escena, creando sombras ondulantes entre ellos. Una risa fría resonó. Era el mentor de don Manuel. Sus ojos brillaban con un matiz maligno. «Es hora de mostrarles a todos la verdad», dijo, y entonces sacó algo del bolsillo de su abrigo. Un pequeño dispositivo, brillante,
cuyo resplandor llenó la noche como una estrella caída. —¿Qué es eso? Malena susurró. Un nudo en la garganta. El corazón de don Manuel comenzó a latir con más fuerza. —¡No! ¡Espera! —gritó, su voz atravesando el aire denso. Pero no había tiempo. Sin previo aviso, el dispositivo emitió un sonido estridente, como un grito de alerta, y de repente una explosión resonó. El suelo tembló. Una nube de polvo y escombros se elevó por los aires, cubriendo todo a su paso. Las sirenas sonaban más distantes, atenuadas por la súbita y ensordecedora detonación. Todos cayeron al suelo, y en medio del estruendo, don Manuel sintió que el tiempo se alargaba. —¡Malena! —gritó, extendiendo la mano a su hermana, que desapareció tras el humo y los escombros. La angustia se le retorcía el estómago. Cuando el polvo finalmente se asentó, la escena que emergió fue caótica y desoladora. Había cuerpos en el suelo, rostros confusos y un miedo palpable llenaba el aire. —¿Dónde está Malena? —jadeó, la voz rasposa con el pánico. Un soporoso silencio respondió a su pregunta, y un destello de horror iluminó su rostro cuando comprendió que su hermana ya no estaba a su lado. No obstante, justo entonces un símbolo formó a lo lejos, entre las sombras emergentes. Malena apareció con un grupo de personas. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y pavor. —¡Manuel, aquí! —gritó ella, alzando la mano. Pero lo que hitó como un puño en el estómago a don Manuel fue la revelación que le siguió. Al fondo, entre la multitud, emergió una figura familiar. Su madre estaba allí, tan viva como en su memoria, con aquella sonrisa serena que una vez había calmado sus miedos infantiles. —¿Mamá? ¿Eres tú? La voz de Manuel era un susurro, lleno de incredulidad y esperanza. ¿No estabas muerta? El retumbar de su pasado resonaba en sus oídos. Ella se acercó, su rostro una mezcla de amor y gravitas. No era el momento para que supieras la verdad de nuestra familia, Manuel. Pero ahora debes escuchar. No hay más secretos. Malena, a su lado, retrocedió. Ella no está bien. Esa no es nuestra madre. ¡Es una trampa!, gritó, el terror en su voz. La confusión envolvía a todos, creando un estado de parálisis colectiva. —Escúchenme, lo que hay aquí es más grande de lo que imagináis —continuó la figura materna. Sus ojos delanteros se tornaron oscuros por un instante. Debemos unirnos. No es solo sobre nosotros. Todo está conectado. Esta es la última oportunidad. Don Manuel se sintió abrumado. La mentira que había creído, la familia que había perdido, todo se desmoronaba. —¿Quién eres realmente? —exigió, luchando entre el amor y la desconfianza. —Soy el hilo que une todo. Un legado que tú tienes que elegir cómo usar. Malena. Su voz se entrelazó con la confusión. Eres la elegida, pero deberás sacrificar lo que más amas. Y lo inesperado estalló, como un rayo rompiendo un cielo nublado. El suelo bajo sus pies se oscureció, y en un retorno de ecos las palabras sostenían la desesperanza. Antes de poder procesar lo que estaba ocurriendo, un grito desgarrador emergió de la multitud. El eco del horror llenaba la atmósfera. Mientras tanto, el rostro de Malena se transformó. —No puede ser. Tienes que elegir entre nosotros, mamá o yo. La tensión fue palpable. Don Manuel sintió que su corazón se detenía aparente. Las miradas de los que los rodeaban se tornaron inquisidoras, y en su interior una tormenta se desató. ¿Qué elegiría? ¿La verdad del pasado o salvar a su hermana
del oscuro destino en el que estaba atrapada. En ese preciso momento, otra detonación resonó y el caos lo rodeaba. La decisión se avecina, martilló su mente. Mientras él se debatía entre regresar a la memoria o abrazar el futuro incierto que lo aguardaba, las luces de la policía brillaban más, acercándose, y el tiempo se desvanecía en esa encrucijada de amor y deslealtad. El caos se extendió como un fuego incontrolable. Don Manuel y Malena estaban atrapados entre el pasado y el presente, con una madre que parecía viva, pero que era un reflejo distorsionado de lo que una vez conocieron. «¿Qué hemos hecho?», dijo Malena, su voz un susurro quebrado. El miedo envolvía sus cuerpos y el aire se volvía cada vez más denso. Fuera, el sonido de la sirena se acercaba, llegaba como un eco oscuro, urgido a devorar lo que quedaba de su sanidad. Las luces destellaban sobre sus rostros, creando sombras danzantes que parecían burlarse de ellos. Con cada segundo que pasaba, don Manuel sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos, como un río que no puede detener su curso. «¿Por qué no me dijiste que era un plan? Todo esto es un desastre», bramó, su voz temblando de rabia. Malena se retorció, su mirada llena de angustia. «Yo no podía. Lo que hacemos está en juego. Se trata de ti y de mí, de nuestros destinos». El pánico se apoderó de la multitud que los rodeaba. Una mujer soltó un grito desgarrador. «¿Qué está pasando aquí? ¡Ayuda!». Mientras se desataba el caos en la escena, algo más terrible y oscuro se inmiscuía en la mezcla. Un hombre, vestido completamente de negro, apareció detrás de la figura de la madre. Con una sonrisa escalofriante, se dirigió a don Manuel. «Parece que este es el momento perfecto para revelarte la verdad». Don Manuel sintió una opresión en el pecho. «¿Qué quieres decir? ¿Qué verdad?», preguntó, la voz entrecortada. El hombre oscuro parecía disfrutar cada palabra que pronunciaba. «La verdad es que todo ha sido una ilusión, una tapadera. Esa mujer no es tu madre, Manuel». Su voz resonó con un eco que dejó a los presentes helados en sus lugares. «¿Qué? ¡Está mintiendo!», gritó Malena, aferrándose a la mano de su hermano. «No le hagas caso». Pero dentro de ella la duda comenzaba a florecer. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos confusos. «¿Qué está diciendo? ¿Es posible?». La gente se miraba entre sí, aterrorizada. «Todo lo que creía saber fue una farsa», continuó el hombre. «El colgante, la historia de su desaparición, todo fue diseñado para llevarlos a este preciso momento». Don Manuel sintió que el aire se le escapaba. «Tú no eres mi madre», declaró, la resolución comenzando a formarse en su interior, pero la imagen de la mujer se desvanecía, como un fuego crepitante que apaga sus llamas. Desde atrás, otra figura emergió. Esta vez era clara y el caos se detuvo. «Malena, escúchame. No es lo que piensas». Su voz era una mezcla de alarido y súplica. «Ellos nos han manipulado, todos. Y lo que querían era que crean en sus mentiras. El secreto está en el collar. Solo tú puedes detener esto». Las palabras de Clara colisionaron con la mente de don Manuel. El collar, esa pieza de joyería de su madre, el símbolo que había unido sus destinos. «¿Qué significa, Clara?». La voz se alzó, pero entonces, en un giro devastador, el hombre del traje oscuro se echó a reír, la risa rasgándole la piel a todos a su alrededor. «¿No lo entienden? El collar es la clave. Sí, pero también es una trampa. El poder que contiene ha estado escondido y Malena
Malena fue elegida para asegurarse de que permanezca oculto. Estos últimos golpes de realidad hicieron que don Manuel tambaleara. ¿Qué has hecho, Malena? ¿Eres parte de esto? La incredulidad amenazó con aplastarle el pecho. Ella retrocedió, sus ojos llenos de miedo. No soy culpable. Nunca quise que eso sucediera. La tensión se volvió angustiante, pero en ese momento, un pequeño grupo de agentes de policía apareció. Varones y hembras armados hasta los dientes. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! Aquel grito de autoridad resonó y la realidad se convirtió en una arena movida. No puedo dejar que esto termine así. Paniqueó Malena, mientras las luces de la policía parpadeaban como luciérnagas en la oscuridad. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre oscuro levantó el dispositivo. Esto no ha hecho más que empezar. Todo sucedió en un instante. La explosión sacudió la tierra como un trueno, creando onda de luz y destellos por doquier. El mundo se volvió negro y los gritos se ahogaron en la confusión. Cuando el polvo finalmente se asentó, toda la realidad había cambiado. Don Manuel se encontraba en una habitación extraña, rodeado de figuras conocidas, pero con algo completamente irreconocible en sus miradas. En ese momento de shock, comprendió que la verdad que había estado buscando no solo redefiniría su familia, sino que también lo transformaría para siempre. Las palabras del hombre oscuro resonaban en su mente. Todo fue diseñado para llevarte a... Sus corazones estarían listas para afrontar el secreto que cambiaría todo lo que conocía. Don Manuel respiró hondo. El humo del caos aún se desvanecía en el aire enrarecido. Miró a su alrededor, su corazón palpitando como un loco. Las luces intermitentes de la policía lo rodeaban. Las voces gritaban, pero su atención estaba en Malena. «¡Malena, escápate!», gritó, extendiendo la mano hacia ella. La figura de su madre se desvanecía como un espejismo. «Manuel, escúchame», dijo con voz temblorosa. «No entiendes lo que has desatado. Siempre han estado controlando nuestras vidas y ahora es el momento de romper las cadenas», gritó Malena. Sus ojos ardían de determinación. Comprendía que su camino había estado lleno de sombras, pero ahora tenía la oportunidad de salir a la luz. El eco de la explosión había azotado sus corazones, y en medio del ruido y el desasosiego, la verdad comenzó a cobrar forma. «No eres solo mi hermana, pero no eres su peón», murmuró don Manuel, sintiendo que el tiempo se extendía y enredaba sus pensamientos. La desesperación y la confusión luchaban en su interior. «¿Y qué haremos ahora?». La pregunta flotaba entre ellos, con cada latido resonando en el aire. Otras cosas se desmoronaban a su alrededor, pero cada palabra que salía de los labios de Malena encendía una chispa. «Iremos juntos, Manuel. Voy a deshacer todo esto, pero necesitamos unir fuerzas. El collar es el vínculo que nos une a nuestra madre, y lo que hay dentro de él puede liberarnos». Don Manuel sintió que el nudo en su garganta se aflojaba. «Vamos, ¿qué estás esperando?», gritó, el instinto de protegerla despertando en él. Volví la cabeza, viendo el caos de los cuerpos en la distancia, sus miedos eclipsando la razón. «Clara, tienes que ayudarnos». La figura de Clara emergió, su rostro manchado por el polvo y la incredulidad. «No hay tiempo. ¿Qué piensan hacer?», preguntó, colapsando entre la confusión. «Romper el ciclo», respondió Malena. «Debemos llegar al lugar adecuado, el origen de todo». Y entonces, como si el destino les hubiese dado la palabra, las sombras, esos hombres oscuros, comenzaron a avanzar, revelando la desesperación y el peligro inminente. «¡Corre! ¡Ahora!», gritó don Manuel.
Con Malena a su lado, recorrieron el camino de regreso hacia la sombra de lo que una vez fue su hogar. Allí, donde todo había comenzado. Los ecos infantiles resonaban en su mente. Elena, su madre, siempre les decía que el amor podía ser un arma poderosa. Mientras corrían, los recuerdos se entrelazaban. Cada paso, una nueva revelación de la conexión que siempre había existido. «El collar, Manuel, usa la luz», instó Malena, sacando el pequeño colgante que había guardado en su seno. «Tú eres nuestro último aliento, la única esperanza que queda». Don Manuel se dio la vuelta bruscamente, armado de determinación. Con cada paso que daban, el aire se abría a su alrededor. Las sombras tras ellos se acercaban, y un último grito resonó en sus oídos. «¡Vamos!». La energía del collar iluminó el camino. Todas las verdades no contadas y traiciones se convirtieron en una fuerza de vida. Y mientras el espacio se iluminaba con la esencia de su madre, el caos se detenía. «Por fin, al menos esta vez, seremos libres», murmuró Manuel. Las luces titilaban en sus brazos, la promesa de un nuevo comienzo. Al tocar el collar, una energía vibrante los rodeó, envolviendo sus corazones, hasta que se sintieron como un solo ser. «Esto es solo el comienzo», pensó Manuel en voz baja. Pero el futuro aún seguía siendo incierto, y las sombras no se iban a ir tan fácilmente. «No nos detendremos aquí», gritó Malena, el eco de su determinación resonando en cada rincón. El tiempo se detuvo, pero no así el amor entre ellos. Y al mirar hacia atrás, supieron que todo había valido la pena. Siempre habían estado conectados, destinados a enfrentarse al oscuro legado de su familia, pero juntos. La verdad venía. Un futuro lleno de luz y sombras. Un futuro que aún no conocían. Pero una cosa estaba clara. Lo enfrentarían juntos. Y ahora, querido lector, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido impactante. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber el resultado de esta increíble historia. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fanáticos saben que su apoyo es crucial. Hazlo ahora.